Buenos días, hermanos. Aquí estamos ya listos para comenzar este mensaje de hoy, que lo hemos titulado El Elías ante Jezabel y Acá. Esperamos que este tema sea de gran bendición para todos nosotros y que al final podamos tomar una decisión en cuanto al mensaje de Dios para este tiempo. Déjenme encender mi cámara, que no está encendida. Ahí voy. Muy bien, déjenme bajar un poco y ahora sí. Muy bien, el Elías antes de Jezabel y acá. Recuerden que cualquier pregunta la pueden anotar o hacerla en el momento si es una pregunta importante para que no se le olvide. Pueden interrumpirme, pararme y hacer cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer. Esto es una conversación, es un tema, es una conversación entre nosotros aquí acerca de un tema espiritual bíblico. Así que, ¿quién fue y quién es Jezabel? ¿Quién fue y quién es Jezabel? En el pasado, ¿quién fue Jezabel? Y en el presente, ¿existe Jezabel todavía? Vamos a ver en el tema que nos dice la Biblia. Jezabel fue una princesa fenicia e influyente reina de Israel, esposa del rey Acá en el siglo cuarto antes de Cristo, en el siglo nueve antes de Cristo, conocida en la Biblia por promover ferozmente el culto a Baal, perseguir a los profetas de Jehová y manipular el sistema legal para cometer asesinatos, simbolizando la idolatría, la crueldad y la corrupción moral. Así que Jezabel existió como persona, literalmente fue una mujer descendiente de la realeza del, de, de los fenicios y se casó con, con Acab, el rey Acab. Así que Jezabel, como lo vemos aquí, es un símbolo de idolatría, de crueldad, de corrupción moral. El origen y la influencia fue hija de Edbal, rey de los Sidonios, como hemos dicho. Se casó con Acá para sellar alianzas políticas. Introdujo rituales paganos, hermanos. ¿Dónde fue que lo introdujo? En el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerden, que era el pueblo de Dios. Entonces, el, el, el plan de Satanás era corrompir al pueblo de Dios para que no cumpliera la misión que Dios le había encomendado. Si Satanás lograra que el pueblo de Israel se paganizara, que desvirtuara su culto al Dios verdadero, al Dios creador, pues Israel no iba a poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Esta era la estrategia de Satanás con Jezabel, introduciendo falsas doctrinas, un falso culto al pueblo de Israel para que se alejaran, para que dejaran a Dios. Entonces, aquí, perdón, um, aquí vemos que la hija de Ebal, rey de los Sidonios, se casó con Acá para sellar alianza política, introdujo rituales paganos e imágenes y altares de Baal y a Astarte en Israel, promoviendo el abandono de la adoración a Dios verdadero. Como yo dije, esa era la misión que Satanás perseguía con, con Jezabel y Acá, de pervertir la adoración al culto verdadero. Recuerden, queridos hermanos, que desde el cielo la lucha tenaz entre el bien y el mal es por la adoración, es por la adoración. Entonces, lo que busca este sistema de adoración falsa es promover una falsa adoración que, aunque se haga en el mismo templo de Dios, no honre a Dios, sino que vaya conforme a los planes satánicos para que la gente, aún sin saberlo, deje de adorar el verdadero Dios y adore a Satanás a través de ritos, a través de falsas doctrinas y asuntos que Dios no aprueba. Conflicto con Elías. Persiguió intensamente a los profetas de Jehová tras la derrota de los profetas de Baal en el monte Carmelo. Comenzó, amenazó de muerte al profeta Elías, obligándolo a huir. Nosotros sabemos que cuando Elías enfrentó a Jezabel y acá, y
y convocó, retó a los profetas de Baal, y no solamente los retó, sino que también lo mató. Jezabel se llenó de odio, de ira, y, y amenazó a Elías, el cual tuvo que huir de la presencia de ella, pero Dios cumplió su propósito con el profeta Elías. Dice, significado simbólico, muy importante, hermanos. Estamos hablando de Jezabel. El significado simbólico de Jezabel. En el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis 2:20, su nombre se usa simbólicamente para describir la seducción, oigan esto, la seducción espiritual y la falsa enseñanza dentro de la iglesia. Sí, Jezabel, además de que fue una profetisa pagana, representa en el Nuevo Testamento también, es un símbolo para que describe la seducción espiritual y la falsa enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, no podemos hablar simplemente de una Jezabel del pasado que ya pasó, que ya murió, sino también de una Jezabel que en el sentido espiritual y simbólico sigue viva, sigue introduciendo falsas enseñanzas y sigue atacando al pueblo de Dios para que adore a un Dios falso, a un Dios que no es el creador. En el ámbito teológico contemporáneo, especialmente dentro de las corrientes pentecostales y carismáticas, el espíritu de Jezabel no se refiere a una persona física. Es decir, ahora mismo cuando la Biblia habla de Jezabel, no se está refiriendo a una persona física, sino se refiere a sino a un patrón. Hermanos, oigan esto, sino a un patrón de comportamientos o un baluarte espiritual que se cree opera para destruir el liderazgo y la pureza moral de su pueblo. Wow. No se refiere a una persona física, sino a un patrón de comportamiento o a un baluarte espiritual que se cree opera para destruir el liderazgo y la pureza espiritual. Es decir, queridos hermanos, que este sistema, representado simbólicamente por Jezabel, lo que busca introducir es un patrón de adoración falsa. Wow. Un patrón de adoración falsa para pervertir el pueblo de Dios que le adora a él. A diferencia del personaje histórico, es decir, de la Jezabel física que existió literalmente, esta interpretación actual se centra en una influencia psicológica y espiritual con características específicas. ¡Wow! Se centra en una influencia psicológica y si trabaja con la mente humana y, y espiritual. Es decir, transforma la forma de pensar del ser humano y también transforma su vida espiritual. Si este patrón de conducta y de enseñanza pagana de Jezabel transforma, queridos hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y también afecta grandemente lo espiritual. Por eso esto es tan peligroso, tan peligroso. Muy bien, miren acá. Se considera que este espíritu opera mediante tácticas sutiles para ganar control. ¿De quién estamos hablando? Del espíritu de Jezabel en los tiempos modernos, en la iglesia actual. Es decir, estamos diciendo entonces que se considera que este espíritu opera mediante tácticas sutiles para ganar control. También control y manipulación, uso de presión emocional y astucia para influir en las decisiones de otros, especialmente de los líderes. Es decir, a quienes son los primeros que este sistema quiere enredar, que este sistema quiere atrapar, son a los líderes de la iglesia. Porque si este sistema logra entrampar, tomar los líderes de la iglesia que crean en él, entonces estarán seduciendo por medio de ellos a toda la congregación. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Sí, por eso el líder, hermanos,
tiene una responsabilidad tremenda, porque el líder es el filtro entre, entre lo espiritual que debe pasar a la iglesia. Debe ver qué pasó a la iglesia y qué desecho. Entonces, cuando este sistema logra tomar la influencia sobre los líderes de la iglesia y puede cambiar el patrón espiritual y de conducta de la iglesia, la puede cambiar fácilmente. Entonces, esto es muy importante que nos demos cuenta de esto, que este sistema se mueve a través y quiere influenciar a través de los líderes de la iglesia. Seducción, no solo sexual, capacidad de cautivar mediante el carisma, el halago o las falsas profecías para desviar a las personas de la verdad, que es el fin final que esto quiere llegar, a desviar a las personas de la verdad. Recuerden que cuando Jesús en Juan capítulo 4 se encontró con la samaritana, le dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La verdadera adoración debe tener estas dos características. Debe adorar en espíritu, pero debe adorar en verdad. Dios, por espiritual que parezca algo, si no está conforme a la verdad, no la recibe. Porque Dios no es un Dios de mentira. Dios es un Dios de la verdad. Y Él solamente puede ser adorado a través de la verdad. En este contexto se suele decir que Jezabel solo puede operar donde hay un espíritu de acá. ¡Wow! ¿Cómo decimos ahora? En este contexto, es decir, la seducción a los líderes que Jezabel hace, solamente puede operar donde hay un espíritu de acá. Y más para entender esto, vamos más adelante a pasar a lo que, quién fue acá. Esto se refiere a un liderazgo que es pasivo, débil y que evita el conflicto, permitiendo que la manipulación prospere por falta de carácter. Aquí, hermano, podríamos detenernos y durar una hora hablando de esto. Esta falsa enseñanza, este falso sistema, solamente puede ser introducido en el seno de la iglesia cuando tenemos líderes con el espíritu de acá, con el carácter de acá, ese que no enfrentan el error con la verdad, no lo enfrentan. Y por cualquier asunto de conveniencia personal o por no tener una confrontación con otros líderes o por temor, no enseñan al pueblo la verdad como está en la Biblia o como Dios manda. En estos tiempos tan peligrosos, hermanos, debemos estar nosotros completamente vigilantes en cuanto a lo que nosotros permitimos que entre en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque a través de ahí podemos, entonces se hace una adoración sana o una adoración enferma. Y cada adorador va a ser responsable de la calidad de esa adoración que brinda a Dios. Am, por eso, cuando nosotros estamos en adoración, cuando estamos en la iglesia, tenemos que ser nosotros activos en el sentido de que nosotros aceptamos y nos unimos a eso, o que rechazamos, o no recibimos y lo rechazamos. No importa el lugar donde estamos reunidos, porque ese sistema tratará de dañarlo todo. No solamente estará en los pueblos que usted tiene como paganos, sino que tratará de introducirse en la misma iglesia cristiana para confundir a aquellos que adoran al verdadero Dios. La mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre acá continuó durante los años ulteriores de su vida. Dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Patriarcas y Profetas, página 152, párrafo 1. Sí, acá se dio a la influencia pagana de Jezabel.
y corrompió a toda una nación, hermanos. Y no solamente la corrompió, la Biblia y el Espíritu de Profecía presentan acá como uno de los reyes más malos espiritualmente para el pueblo de Israel, donde destituyó a los profetas de Dios, donde quitó el culto a Dios, introdujo el culto a los Baales. Esto fue tremendo, hermanos, por la mala influencia que recibió espiritualmente de su mujer, de Jezabel. Comenzó con lo malo, hermanos, porque acá no buscó una esposa que creyera igual que él, que adorara al Dios igual que él, sino que fue y tomó de los paganos una esposa y eso influyó en su vida, llevándolo así a desviar completamente a una nación, al pueblo de Dios completo, de la verdadera adoración de Dios. Y no solamente eso, sino aún a perseguir a aquellos que permanecían fieles a Dios. Por eso el rey acá fue el séptimo rey del reinado del norte de Israel, aproximadamente 874 al 853 antes de Cristo. Era hijo de Onri y recordado como uno de los monarcas más impíos de la Biblia. Gobernó en Samaria y es conocido por promover intensamente la idolatría al culto Baal bajo la influencia de su esposa Jezabel, enfrentándose al profeta Elías. Sí, aquí hay un enfrentamiento entre el profeta de Dios y Jezabel y Acá. El rey Acá fue el séptimo gobernante, como dije, y es recordado en la Biblia como uno de los reyes más pecadores e idólatras de la historia de la nación. Su vida está detallada principalmente en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, donde está la principal historia acerca de este rey. Ahora, durante su reinado, hermano, hubo una idolatría extrema. Es decir, se pasó de la raya. Introdujo el culto oficial a Baal, dios cananeo de la lluvia. Dios cananeo de la lluvia, hermanos. Y a Acera en Israel, construyendo un templo para Baal en Samaria. Y mire cómo lo influenció Jezabel. Se casó con Jezabel, una princesa fenicia, que lo dominaba y promovía la persecución del profeta de Dios. Los conflictos con Elías. El profeta Elías fue su principal opositor espiritual. Enfrentándolo duramente, le dijo que iba a haber una gran sequía y el famoso duelo contra los profetas de Baal en el monte Carmelo. Es decir, Elías enfrentó a Acá y a Jezabel. Y no dudó ni tuvo miedo para eso. Sin embargo, hubo una parte de su vida que sí sintió miedo y huyó. Pero lo importante es que Dios no lo desechó y terminó la misión que tenía para él. Dice hablando de acá que anduvo en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles fueron esos pecados? Levantó 2 becerros de oro para la adoración en Israel. Incitó a la idolatría al pueblo, distorsionando la verdadera adoración. Esta palabra, hermano. Distorsionando la verdadera adoración. ¿Qué es lo que hace este sistema? Distorsiona la verdadera adoración. Estableció un nuevo sacerdocio no aprobado por Dios. Estableció sus propias festividades. Oigan esto. Estableció sus propias festividades para competir con las que Dios había establecido con su pueblo. Wow. Confió más en sus fuerzas que en la palabra de Dios. Así que su padre era un hombre dado a la idolatría. Y eso lo que acá aprendió desde muy jovencito. Queridos hermanos, vemos aquí entonces que hay dos corrientes. Dios establece la forma de adoración que su pueblo debe dar y el enemigo también tiene la de él. El enemigo quiere introducir su, su forma de adoración para que la gente
que muchas veces le gusta lo que motiva las emociones, lo que motiva el gusto, se enrole o se descarrile por la, por la, por lo que Satanás quiere que hagamos. Y esto es muy peligroso porque estas dos cosas compiten en el mismo seno de la iglesia. ¿Cómo? Sí, en el mismo seno de la iglesia. En el mismo seno de la iglesia pueden convivir las dos corrientes. Una que procura la adoración verdadera a Dios y otra que procura, hermano, la desviación espiritual del pueblo de Dios por una corriente influenciada por el paganismo. El ser humano, hermano, de una forma u otra, le gusta todo lo carnal. La idolatría es tan atractiva, oigan esto, por estas razones. Es una religión que se ajusta al estilo de vida de las personas que las practican. Oigan bien esto. ¿Por qué la idolatría es tan atractiva? Porque es una religión que se ajusta al estilo de vida de las personas que las practican. Es decir, la adoración que va conforme a lo que a usted le gusta escuchar, lo que a usted le gusta oír, lo que a usted le emociona. Satanás aprovecha eso para introducir en usted esa excitación espiritual que la conduce hasta sin usted saberlo a una adoración falsa del verdadero Dios. Ay, esto es peligroso, muy peligroso, pero muy peligroso. Es decir, es una religión que se ajusta al estilo de vida de las personas que las practicas. Hermano, hace un buen tiempo que los predicadores, y ya en muchas iglesias, han tomado la forma de no, de no predicar los mensajes que ofenden a las personas por su estilo de vida, que chocan con el estilo de vida de las personas. Sí, y optan por mensajes generalizados acerca de un llamamiento a la entrega a Dios, que no está mal, pero a través de emociones sin poner a la gente a pensar en lo que Dios pide de sus adoradores. Me explico. Ah, cuando si ustedes tienen buen tiempo buen tiempo en la iglesia y otros que no tienen, pero voy a poner los dos ejemplos. am, es muy difícil usted encontrar ya un mensaje que hable acerca de la forma de, de vestir del cristiano, que hable acerca de la forma de comer del cristiano, que hable de la forma de convivir del cristiano con los demás, que un mensaje de reforma, un mensaje que lleve al pueblo de Dios a vivir lo que cree. Es difícil encontrar ese tipo de mensaje hoy día. Inclusive, la gente llega a la iglesia motivada por un mensaje que lo atrae acerca de, de historias que muchas veces la gente se entrega por lo que le pasó a otro y no por lo que está viviendo en su vida y su necesidad espiritual del momento. Queridos hermanos, por eso que tenemos hoy día, tanta apostasía dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia, en el sentido de que la gente no vive conforme a las doctrinas y enseñanzas bíblicas. Porque una vez la persona se bautiza, como que ya se retiró el interés de esa persona. Y no se le da un seguimiento espiritual para llevar a esa persona a conscientemente saber por qué no hacer esto, por qué no hacer aquello y por qué hacer las cosas que debemos hacer. Es una tarea que nos corresponde al traer las personas a Cristo, es enseñarle a vivir el Evangelio. Si no enseñamos a vivir a las personas el Evangelio, van a ser personas que se van a estar moviendo conforme a lo que les presenten. Van a comer lo que le dan y nunca comerán sus propias comidas.
Es como un niño que una madre lo pare y lo deja y lo abandona. ¿Cómo va a ser el crecimiento y el desarrollo de ese niño? El niño cuando sus padres lo tienen, cuando lo procrean, necesita una orientación, necesita una convivencia, necesita un cuidado especial. Así también son las personas cuando llegan al reino de Dios. Debe ser tratado con un cuidado especial, debe enseñárseles la vida cristiana, hermanos. Debe enseñárseles la vida cristiana. Así que donde la idolatría no requiere que sus seguidores hagan cambios en sus vidas. Wow. Sí, estamos bien como estamos. Solamente ven a la iglesia. Asiste al culto. Pero ustedes pueden notar, hermanos, que el año tiene 52 semanas. Por lo menos, si vamos los sábados a la iglesia, estamos escuchando 52 sermones. Pero la gente sigue igual. ¿Por qué? Porque no llevamos a la gente a una vivencia personal con Dios, donde no dependamos de un culto semanal, sino que dependamos día a día de esa necesidad espiritual que sentimos de la conexión con Dios. Acostumbrado a esto, acá no veía por qué guardar la ley de Dios en su corazón y otros aspectos de la vida. Queridos hermanos, estas corrientes están minando la fe de muchas personas que creen que están adorando al verdadero Dios, sino están siguiendo sus propios deseos dentro de la misma congregación. La música hoy día está desenfrenada dentro del pueblo de Dios. Hoy se está alabando supuestamente a Dios con canciones que no están a su nombre, con canciones que ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Me sorprende a mí muchas veces en la iglesia cuando anuncian una alabanza para honra y gloria de Dios y esa alabanza no menciona el nombre de Dios. Usted se la puede cansar a su esposa porque son canciones de amor que se cantan para Dios, pero no mencionan el nombre de Dios, no están dedicadas a Dios. Sin embargo, son dedicadas para honra y gloria de Dios. ¿Cómo puede ser para honra y gloria de Dios algo que no menciona su nombre, algo que no está dedicado a Él? Algo que usted prácticamente puede tomar a su esposa y cantársela a ella. O viceversa, una esposa a su esposo. Lo de Dios tiene que ser apartado para Él y tiene que ser claro para Él, limpio para Él. Cuando usted escucha una canción para honra y gloria a Dios, no puede tener doble sentido. No, no puede ni siquiera confundirse con el amor entre parejas o entre dos personas. No puede ser. No puede ser, hermanos. Más que eso ahora, el show en los cantos, en la forma de hacer las cosas para atraer a la gente, porque muchas veces perdemos de vista a quién debemos, a quién debemos nosotros glorificar en el culto. Y hacemos un culto para atraer a gentes. Por eso hacemos un culto atrayentes. Y no digo que el culto debe ser un culto aburrido, debe ser un culto gozoso, pero un gozo espiritual. Cuando vemos que la gente, hermanos, lo que está cantando estimula excesivamente lo emocional, es un culto humano. Y por esta influencia es donde Jezabel penetra en la congregación y desvirtúa el culto espiritual a Dios. Pero lo peor de todo esto, hermanos, y entrando en el profeta Elías, y aquí vamos a entrar en la última parte del mensaje, en Primera de Reyes capítulo 17, dice la Biblia que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad,
dijo Acá, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Quién era Acá? Acá era el rey de Israel, que debía ser quien guiara al pueblo hacia un estándar espiritual más elevado. Eso era Acá. Sin embargo, Acá, a través de la sumisión a Jezabel, había pervertido al pueblo espiritualmente de una manera increíble. Entonces, allí, cuando cuando Elías se presenta acá, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le dice Elías acá. ¿Por qué le dice que no habrá lluvia? Porque ellos adoraban a Baal, el dios de la lluvia. Ellos creían que sus riquezas, que su agricultura, que la lluvia venía por el favor de sus dioses paganos. Entonces Elías le pone para que ellos vieran que sus dioses no tenían poder, sino el Dios del cielo. Elías le dice, te conjuro, te digo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, es decir, por la palabra del profeta. Y así sucedió, queridos amigos. Dios retiró la lluvia del pueblo de Israel para que ellos entendieran que no era por la bendición de sus dioses. Entonces dice, entonces Abías fue a encontrarse con Acá y le dio el aviso. Y Acá vino a encontrarse con Elías. Cuando Acá vio a Elías, oigan esto, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Wow. Esa era la voz de Satanás acusando a Elías a través del profeta Acá. Porque verdaderamente quien perturbaba a Israel, quien confundió a Israel, quien llevó a la desgracia espiritual a Israel fue el rey Acá por las motivaciones espirituales de su esposa Jezabel. Pero miren cómo es Satanás. Satanás vive acusando a los hijos de Dios. Él le dice, entonces, ¿eres tú quien perturbas, quien turbas a Israel? Wow. Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Wow, hermanos, esto es terrible, gloria a Dios. Aquí vemos un profeta, hermanos, que no se doblega ante el rey o ante un líder de la nación, sino un profeta que sabe que viene de parte de Dios, que Dios no miente, que Dios tiene la razón y que el culto a Dios debe ser restablecido como Dios dice, no como el rey dice. Wow. Queridos hermanos, ¿no hace falta Elías en este tiempo? ¿No hacen falta Elías en este tiempo? ¿O es que acaso no existe Jezabel? ¿O es que acaso no existen acá? Porque quiero decirles que así como existió Jezabel en el pasado y acá, hoy día existe la corriente de Jezabel que quiere perturbar al pueblo de Dios, confundir al pueblo de Dios. Y también acá, que representa un líder sin carácter, que se deja doblegar por las razones que sea, personales, por conveniencia, y quita el mensaje verdadero de Dios para introducir falsas a través de la oración, a través de la adoración. Entonces, Elías respondió con valor. Eres tú quien perturbas a Israel y a la casa de tu padre. Muchos de nosotros, hermanos, estamos conscientes muchas veces del mal que impera en el pueblo de Dios, pero no somos capaces de enfrentarnos a él. No somos capaces de denunciarlo. No somos capaces de decirle a aquellos que incentivan el culto pagano dentro de nuestras propias congregaciones, decírselo, con respeto, pero decírselo. ¿Y saben qué?
a cada quien que sabe la verdad y que se da cuenta de la verdad y no se pone de parte de Dios, Dios se le pedirá cuenta. Dios se le va a pedir cuenta a ustedes por cada amén que le dicen a las cosas que no están correctas. Cuando escuchan un mensaje incorrecto, cuando escuchan una alabanza incorrecta, cuando escuchan una determinación, una declaración incorrecta, una posición, una toma de decisión incorrecta y dicen amén o se unen a ella, están siendo tan culpables como aquellos que la propician. No puedo engañarles, hermanos. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. Si no está conforme a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no lo acepto. No importa quién lo diga. Y aquí quien estaba equivocado es el rey. ¿Y cómo se le para? ¿Cómo se le para un campesino a un rey a decirle, tú eres quien perturba a Israel, la casa de tu padre? Llegó el tiempo donde los hijos de Dios tienen que tener el valor de Elías. Porque también como existe Jezabel hoy día espiritualmente y acá, también existen Elías y están llamados a ver Elías que proclamen el nombre de Dios sin miedo y su verdad. Él le dijo, tú eres quien perturba a Israel y a la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Un desafío ante Dios. En el monte Carmelo se dio un desafío a Dios, no un desafío a Elías, sino quien estaba siendo desafiado era Dios. Por eso, queridos hermanos, Dios tomó este pleito para él y lo ganó. Destruyó a los profetas. Y esto hizo que acá y Jezabel principalmente se llenaron de odio contra el profeta. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías a un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, cuando tú te pones de parte de Dios, no van, no van a desaparecer o no es que no van a haber amenazas o no es que no van a haber problemas. Se van a levantar personas líderes contra ti. Van a tratar de, de menospreciarte. Pero queridos hermanos, aunque la reina y el rey quisieron hacer con Elías, destruirlos, matarlo, no pudieron, porque Elías estaba de parte de su Dios, del Dios de Israel, del Dios Jehová, del Dios creador. Elías es una de las figuras más impactantes de la tradición bíblica, reconocido como el profeta de fuego por su celo espiritual y sus intervenciones milagrosas. Su vida representa la lucha por la fidelidad a un solo Dios en tiempos de apostasía. Wow, oigan esto, hermanos. ¿Qué representa Elías? ¿Qué representa Elías? Representa, hermano, representa la lucha por la fidelidad a un solo Dios en tiempos de apostasía y confusión religiosa. Yo quería preguntarle a ustedes, hermanos, ¿acaso no hay apostasía y confusión religiosa? Claro que sí. Si la hay, entonces tiene que haber en Elías, tiene que haber Elías, pero cada uno de nosotros está llamado a identificar cuáles son esas manifestaciones paganas que se dan en el seno de donde adoramos.
porque no tienen que ver con Dios, hermanos. Destituyen a Dios y ese es el propósito del enemigo, sacar a Dios de la verdadera adoración, de la verdadera adoración, hermanos, que el pueblo no adore al Dios verdadero. Queridos hermanos, sin lugar a dudas, Dios hoy está buscando a Elías dentro de su pueblo para que restablezcan el culto verdadero, hermanos. Hermano, nosotros, estoy hablando de los adventistas del séptimo día, fueron escogidos por Dios como un pueblo singular, un pueblo que no se contaminara. Cuando hablamos de esto, no es que todo el mundo es santo, pero sí que el pueblo en su adoración, en su servicio, mantenga la pureza. Porque cuando nosotros transmitimos lo que no es puro a la congregación, estamos envenenando la espiritualidad de un grupo de personas que vino intencionalmente con una intención buena a adorar a Dios y lamentablemente le estamos dando veneno. El veneno mata. El culto que adora a Dios debe ser un culto que engrandezca, que alabe, que glorifique al Dios del cielo. Hoy día el diseño es la atracción de la gente, que la iglesia se llenen. Y no está malo que la iglesia se llenen, pero que se llenen por una atracción espiritual de al Dios que les sirven a través de, de las verdades bíblicas que el Señor ha dejado. No a través de un culto diseñado para la gente, para lo que la gente le gusta. Hoy vamos a hacer un culto juvenil. ¿A qué le llaman un culto juvenil? Un culto donde, donde todo, mire, Dios no tiene en su adoración, no tiene una adoración para jóvenes, para niños y otra para adultos. No, Dios tiene una sola adoración. Y cada adorador, sea niño, joven o adulto, tiene que ceñirse a lo que Dios ha pedido. Yo siempre tengo que mencionar los sacrificios de Caín y Abel. Lo que Abel llevó fue bueno, pero lo que Caín llevó también fue bueno, pero no fue lo que Dios pidió. La adoración a Dios se hace conforme a lo que Dios pide, no a lo que tú quieras darle, no a lo que tú consideres que es lo mejor, no porque tú creas que eso es lo que mantenga a la gente en la iglesia. Queridos hermanos, una programación puede mantener a la gente en la iglesia, pero no garantiza su salvación. Lo que garantiza la salvación de las personas, que es para lo cual debemos nosotros trabajar y esforzarnos con todo empeño, es que esté de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios pide. Por eso el modismo hoy día es la forma dentro de nuestras congregaciones. Estamos copiando del mundo, traemos la música del mundo, traemos, queridos hermanos, la forma de adoración del mundo. Y Dios no puede ser glorificado de esta manera. Dios no puede ser glorificado de esta manera. Me he tocado visitar algunas iglesias y me he sentido muy triste al ver que nuestros signarios han sido sustituidos por canciones que no han sido revisadas por nadie, que alguien se la inventó y que le gusta a la gente y la cantan y no saben ni por qué la cantan. Es tiempo, hermanos, de una gran reforma en el pueblo de Dios. El nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios, un hombre que
servía, un nombre que servía como declaración de principios ante el culto a ídolos como Baal. Provenía de Tisbe, en la región de Galaad, y apareció abruptamente en la historia para confrontar al rey Acab. Su misión fue, su propósito principal fue restaurar el culto verdadero a Israel. ¿Restaurar qué? El culto verdadero a Israel. Y demostrar que solo Dios tiene control sobre la naturaleza y la vida, hermanos. Debemos demostrar al mundo que Dios es nuestro soberano rey, que Dios es quien manda en nuestras vidas, quien dispone. Hermanos, muchos a través de la autoridad e influencia van a querer desviar la verdadera adoración al Dios por un Dios falso de este mundo, creado en este mundo. Es tu responsabilidad mantenerte de parte de Dios, aunque todo el mundo no lo haga. Elías no es solo un personaje histórico, sino es un símbolo de transformación y poder espiritual. ¿Qué es Elías? No es solamente un personaje histórico, sino un símbolo de transformación y poder espiritual, hermanos. Hmm. La cosa no es tan buena porque se hagan en una determinada congregación. Las cosas no son buenas porque se hagan en la iglesia adventista. No, no es por eso que son buenas. Y a veces creemos que todo lo que se nos sirve allí es bueno, porque es la iglesia. No, las cosas son buenas porque están definidas por la voluntad de Dios, porque están definidas porque Dios lo ha dicho. Y si no están bajo esa premura, no la acepte, no importa de quién venga. Y usted estará cumpliendo entonces, y usted será determinado, usted será llamado como un Elías de este tiempo. Habrán acá, sí, habrán acá que lo perseguirán en Jezabel y lo amenazarán y tratarán de pararte. Pero así como Dios estuvo con Elías, estará contigo. El espíritu de Elías. En el Nuevo Testamento se menciona que Juan el Bautista, hermanos, vino con el espíritu de poder de Elías. Miren, hermanos, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje de Juan el Bautista: allanar el camino para la venida de Jesús, cuando Jesús vino. Sin embargo, cuando usted lee Primera venida. el mensaje de Elías, hermano, fue un mensaje de reforma. El mensaje de Juan el Bautista, perdón. El mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de reforma, llamando al pueblo a una reforma espiritual, desenmascarando la religión contemporánea y llevando un mensaje verdadero. Por eso, hermanos, por eso fue cuando ellos dijeron: ¿cuándo vendrá Elías? Le dijeron a Jesús. Ya le dijeron: ya Elías vino. Y ahora el tercer Elías, hermanos, Dios lo está determinando y Dios lo ha elegido. Y Dios te está llamando hoy para que tú seas ese Elías, el tercer Elías, hermano. Esto no se refiere a una reencarnación, hermanos, sino a un ministerio similar. ¡Wow! A un ministerio, ¿cómo? Similar al de Elías, de confrontación con el mal, de confrontación con el paganismo, con la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, la introducción del culto pagano. Un llamado radical al arrepentimiento y a preparar el camino para el Señor. Gloria a Dios. El espíritu y el poder de Elías en el Nuevo Testamento está expresado en Lucas 1:17 y se refiere al tipo de ministerio de Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesús con un celo, un llamado al arrepentimiento y un mensaje similar a los de Elías. Y dice así el texto: y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿de quién está hablando ahí? ¿De Elías de los tiempos de Acaz o de Elías de este tiempo? ¿De quién está hablando ahí?
Juan 1, 16 y 17. Está hablando Juan acá en Lucas 1, 16 al 17. Está hablando ahí ya después de la muerte de Jesús. Entonces es para los después de Jesús. Es para aquellos que vivan en el tiempo del fin, dice el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Y hará delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien que dispuesto. Wow. Queridos hermanos, esta mañana hemos tenido un desafío de la palabra de Dios a ser valientes dentro de nuestro propio ejército. Porque dentro de nuestro propio ejército hay confusión y Dios no vive en la confusión. Nosotros no podemos dar alimento contaminado porque eso no es nutrición. Recuerden a Daniel en Babilonia. Así como Daniel decidió no contaminarse con la comida de rey porque estaba contaminada, el pueblo de Dios hoy, los Elías de hoy, no pueden contaminarse con lo que no es conforme a la verdad. Y esta mañana, hermano, hemos preparado este mensaje, no para, miren, yo ni he mencionado nombre de nadie, no he dicho nada así, pero sí he dicho cosas que ustedes saben que están sucediendo, que son reales. Y hay una tendencia, una corriente fuerte en nuestra iglesia que está predominando a convertir a nuestras iglesias en iglesias amigables. Yo no sé cuántos de ustedes conocen este nombre de iglesias amigables, Yo sí, pero está tomando fuerza dentro de nuestras congregaciones. Y la meta es que sin que ni siquiera los líderes se den cuenta, llevar a todas las congregaciones a ser iglesias amigables. Iglesias amigables son aquellas que no dan repercusión a lo que somos, al nombre que tenemos, a lo que representamos. No le dan repercusión ni sonido a esto, sino que se destacan por un acercamiento al mundo para traerlo, rebajando así las normas ya establecidas, normas que nosotros tenemos para adoración a Dios. Es que las personas que van a representar a Dios desde la plataforma deben ir debidamente representadas en vestuario, espiritualmente, porque son la cara de Dios. Estas iglesias ya están transformando eso. Y por eso ustedes ven que ya los viernes y otros cultos, y hasta los mismos sábados, suben las personas con tenis, con jeans, con suéter, con diferentes formas de apariencias que bíblicamente no representan a aquellos que están para hablar de parte del Señor. Es por eso también que ustedes ven que en la antesala del culto, en los servicios de canto, se está cambiando completamente la forma de adoración por música ruidosa que exaltan las emociones del ser humano y para que las personas, todos aquellos de afuera, se sientan cómodos en un lugar que no les reprende,
su estilo de vida en un lugar que no choca con la situación espiritual que están viviendo, porque se ha cambiado lo que perseguimos, el objetivo de la adoración. Y Satanás, por medio de estos modelos religiosos de adoración, su propósito es desvincular a los hijos de Dios de él. Por eso, hermanos, tiene que ver con salvación. Y es una situación seria. Nosotros muchas veces hablamos del Papa que dirige la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se rige por el mandato del Papa. Pero muchos de nosotros tenemos muchos papas de donde rigen nuestra vida y nuestra situación espiritual. No estoy llamando a una desobediencia de los líderes. Debemos respetar los líderes, pero no debemos obedecerlo cuando ellos nos, no están cimentados en la verdad bíblica. Porque el error de ellos será nuestro error, la perdición de ellos será nuestra perdición. Y cada uno de nosotros está llamado a tomar una decisión personal que te conlleve a una relación sana con Dios, donde la verdadera adoración fluya entre tú y Él. Queridos hermanos y amigos que están aquí hoy, este es un mensaje de amor de parte de Dios para su pueblo. Un servidor que soy hijo de Dios, no tengo dudas, que tengo una relación con Él y le conozco, que también tengo líderes, que tengo pastores, a lo cual también admiro, pero no, pero si hay alguno fuera del patrón bíblico que Dios ha determinado para su adoración, no le sigo ni le digo amén, no importa el título que tenga, porque al final no voy a rendir cuentas al líder. Al final le voy a dar cuenta a Dios de lo que yo acepté y de lo que yo viví. Por eso, ustedes que están aquí son responsables directo ante Dios de lo que aceptan como bueno y como malo. Ojalá que usted pueda discernir donde quiera usted esté reunido para adorar a Dios, el espíritu de Jezabel, el espíritu de acá, y se convierta en un Elías para este tiempo. En un Elías que aunque sea confrontado, se mantenga de parte de Dios. Quisiera saber en esta mañana, queridos hermanos, o en esta tarde ya, si nosotros podemos tomar una decisión definitiva en nuestra vida a favor de la verdad, a favor de parte de Dios. No podemos ser como acá, que no tengan la suficiente fuerza moral ni de carácter para plantarse ante el mal y llamarlo malo, sino debemos tener el espíritu de Elías, que aunque era súbdito del rey, porque estaba en el reino donde acá reinaba, no le temió al rey al decirle, eres tú quien perturba a Israel y a la casa de tu padre. Dios te bendiga, hermano. Si alguien tiene una pregunta, Mano, o un Yo tengo una pregunta. sí, yo tengo una pregunta también. adelante, adelante, Marisela, la hembra primero. Eh, hermano,
¿Y qué usted recomienda que uno puede hacer al momento de que uno llama en cuenta a ciertos líderes la respuesta que uno recibe, que no se puede ser extremista o legalista? Ok, bien, hermanos. En el contexto de Elías, que hemos estudiado esta mañana, ¿era Elías extremista? Para, No, para nosotros no, pero para acá sí. Ustedes ven, y para Jezabel sí. Para los que adoraban a los Baales sí. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Nuestra decisión es primero tú convencerte de lo bueno, de que tú estás correcto. Como Elías estaba completamente convencido de que él estaba en lo correcto, de que no había dudas y que conocía a su Dios. Eso es lo primero, hermano. Segundo, ese es el espíritu de Elías, confrontar el mal. Elías no le temió a quien era para hacerlo. Y a muchas veces le tenemos a eso, al rechazo del líder o al rechazo de la persona a quien le vamos nosotros a llamar la atención. Tu postura, tu, tu, lo que tú eres delante de Dios no va a cambiar con la respuesta que dé la persona a quien tú llamas la atención. Lo que Dios quiere es que tú tome la valentía de denunciar y de enfrentar el mal. Porque si tú te das cuenta que existe el mal y no lo denuncia y no habla de él con respeto y por los canales que debe hacerlo, entonces tú no tienes el espíritu de Elías. Sí, no te importe en el sentido, te debe importar en el sentido que tú quieres que las cosas cambien, pero para tú tomar la decisión de enfrentar ese mal, no te importe la respuesta que te vayan a dar. Cumple con tu misión. Cumple con tu misión. Mira cuál fue la reacción de Jezabel cuando Elías lo enfrentó. Fue perseguirlo y matarlo. Sin embargo, aunque Elías tuvo temor momentáneo, regresó y dio el mensaje final, vio cumplirse la promesa de Dios y el Dios de Israel fue restablecido en el culto en Israel. Un solo hombre, hermano. Aunque Dios le mostró a Elías que habían 7,000 que no habían doblado las rodillas, fue el ministerio de Elías quien, quien influenció, quien hizo Israel, restablecer el culto verdadero a Dios. Israel, Sí, bendiciones, buenos días para todos. Es algo muy importante entender que para no ser engañado en estos últimos tiempos, de lo que estamos viendo también, es que debemos conocer a Dios. amén. Y Elías conocía Vital, claramente a Dios. vital. Y algo muy interesante que Jesús nos dejó, recuerde la tentación en Mateo 4, que Jesús dijo algo muy interesante cuando Satanás le dijo, cuando él tenía necesidad de hambre y sed, convierte esta piedra en pan. Jesús le dijo algo muy interesante. Le dio más valor a la palabra de Dios. Le dijo, no Gloria a solo de Dios, pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la gloria a boca Dios, de Dios. Él gloria a dijo, Dios. escrito está, escrito está. Ujú. Gloria a Entonces, Dios. ¿cómo nosotros debemos confrontar? ¿Cómo nosotros debemos confrontar a estos líderes? Y nuestros líderes van a surgir mucho más Ujú, y van a tratar de sacarnos nosotros de los cultos. Nos ujú. van a tratar de sacar. Decirle, escrito está, hermano. Lo que está en la palabra de Dios. Confrontar. El error se confronta con con la verdad, con la Dios te palabra bendiga, de Sandy. Dios. Eso ha dado en el clavo. ¿Sabe por qué? Y termino con este punto. Con la verdad, de dar la verdad. ¿Por qué? Porque recordemos, querida iglesia, que la iglesia final no van a ser cuatro paredes, la iglesia final es un remanente, es un Elías Ujú. que va a defender la verdad en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fran, sí. Una pregunta, hermano. Según lo que se habla, ¿verdad?, de la adoración al Señor y lo que dice también, yo creo que está en Hechos 5:27, donde dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios se repite mm, indefinidamente el día en que nosotros debemos de adorarle a Dios. Y es un día de adoración solamente a Dios. ujú, Ahora, cuando nosotros
Por ejemplo, hoy en día se acepta todo lo que es, por ejemplo, le ponemos día al día del Señor, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir día del trabajador, día del niño, día del esto y día del otro, y llenamos todo el año de días y días y días, pero no le dejamos el espacio como día del Señor. ¿De Ujú. dónde nace eso? ¿De dónde surge todo eso? Si eso no es, para mí eso no es bíblico. Eso es Jezabel, hermano. Eso es el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel, recuerden, es sustitución del culto a Dios por el culto a los ídolos, por el culto a los dioses paganos. Entonces, cuando nosotros quitamos a Dios como el centro del culto y ponemos a alguien, no importa cómo se llame, sea joven, sea el pastor, sea a los ancianos, sea a las mujeres, sea quien sea, como el culto, y pasamos esa hora de culto hablando de una persona o de una institución, estamos quitando a Dios el centro del culto por algo creado. Me doy a entender, hermano. Esto es apostasía, eso es idolatría. Y no importa dónde se dé, es el espíritu de Jezabel. Y nosotros tenemos que estar claro, hermano. Tenemos que estar claro. Yo no puedo pasar la hora del culto hablando de mí, hablando de mi mamá, por buena que sea, la persona que yo más amo, miren, que no, nadie se compara con una madre. Sin embargo, yo no puedo pasar el culto a Jehová hablando de mi mamá. Me doy a entender, hermano, porque ese culto es Ujú, para Dios. El culto debe ser centro de Dios. Además, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, porque para Jehová es, el sábado es para Jehová tu Dios. Dice, en él no hará obra alguna, porque es para Jehová tu Dios. Entonces, el sábado es de Dios, no es de ningún ser humano. Entonces, esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y el Elías va a defender eso. Y el Elías va a sufrir por eso. Y el Elías va a ser perseguido por eso. Pero si usted suaviza la Biblia por no ser llamado extremista y le dice, no, pero no está nada porque las madres, Dios dice que debemos honrar a padre y a madre. Dios dice que honrar a padre y a madre es que tú con tu comportamiento, con tus decisiones, no deshonre el legado de tu papá y de tu mamá. Pero la palabra de Dios no dice en ninguna parte que dedique el culto a la madre o que dedique el culto a los padres. Eso en ninguna parte de la Biblia lo dice. Entonces, queridos hermanos, este tiempo requiere de personas con mentes claras sobre lo que Dios ha pedido. Como lo que dijo Sandy, el conocimiento de Dios es vital para su adoración. Para los verdaderos adoradores, recuerden lo que Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y en verdad, es decir, si hay verdaderos adoradores, también hay que, hay falsos adoradores. Hay falsos adoradores, pero tú estás llamado a ser el verdadero fiel, el verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. ¿Alguien más? Hermano, y otro punto también, hermano, que quizá lo vemos a diario en la iglesia, que quizá muchos no lo toman como si fuera eh, el tipo de adoración, porque pensamos nada más que en el tiempo antiguo, Baal, un toro, una imagen, pero hoy es diferente la adoración. Claro que sí, Es diferente la adoración. claro No que es sí. lo mismo. Satanás cada día va evolucionando y cambiando la manera de adorar a Satan, que se ha adorado Satanás. Y cuando usted nota en algo sencillo en la iglesia, que los líderes de hoy día, los líderes, como tú dijiste, una parte importante ahorita de que están tomando como centro político, en el sentido de que los líderes ya no se rijan o no usen los canales en la iglesia departamentales para trabajar y hagan las cosas solo los líderes sin informar ni hablar con los departamentales, ya es una manera de violar la adoración verdadera porque Dios es un Dios de orden. Y cuando usted no usa los canales, en el sentido de que, por ejemplo, usted es un líder departamental, un director de un departamento, y solamente el pastor y los ancianos tomen una decisión y sin hablar con usted y haciendo un programa sin usted, ya eso es una, eso es violando la ley de Dios.
es violando la norma de Dios. Recuerden, hermanos, que el enemigo va a utilizar los recursos que sea para imponer lo que él quiere que se haga. Así como utilizó todos los recursos, hasta la violencia, la usó contra Elías. Así será contra los hijos de Dios. Usted tomará posturas que chocarán completamente con, con, con lo que quieren hacer otros, que, que quizá es bueno, pero no es lo que Dios ha pedido. Entonces, queridos hermanos, voy a terminar con este texto que dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, hablando de Elías, del Elías moderno, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que el mensaje de hoy, hermanos, sea un mensaje de una reforma en tu vida que pueda preparar, capacitar nuestra forma de pensar para tener una relación sana con el único que te puede salvar, que es Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje. No es un mensaje, mi Dios, que apreciado. No es un mensaje que todo el mundo quiere oír. Pero tu verdad ha sido así a través de los tiempos. Ayúdanos a permanecer de tu parte, aunque todo el mundo se vaya. Que tu verdad pueda renacer en nuestras vidas, atesorarla, amarla y darnos a ella. Gracias por las personas que se han conectado en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por conectarte. Estaremos de vez en cuando mandando el link para temas así de interés como este. Cuando lo recibas, compártelo con otros para que también escuchen estos mensajes, que es difícil escucharlo desde el púlpito de la congregación donde estamos. Dios te bendiga. Un feliz día para todos, hermanos. Que la pasen bien. Gracias. Amén, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones. Amén, amén. Amén, bendiciones. Amén. Que la pasen bien todos. Feliz día. Gracias igual. Feliz día, familia. Amén.